Gracias, Jorgito. Una oración muy sentida. Dios te pague. La Catita, ya. Listo. Padre Lauren, le da la bienvenida a Jaimito, por favor. Buenas tardes, querido Jaime, querida familia de Jaime, Martita, los dos jovenazos que tiene. Muchas gracias por compartir con nosotros este tema que a veces no lo valoramos los creyentes, que viene a ser el contexto, la gente, la sociedad, el medio en el que Jesús vivía y en el que se escribieron los evangelios, que no cayeron del cielo, que fueron escritos en la tierra de Jesús. Gracias, Jaime, por tu compartir de esta tarde. Bienvenido y Dios te pague. Gracias, Lauren. Buenas tardes con todos, con todas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y verles a algunos conocidos, algunas entre ustedes. Pues gracias nuevamente por estar con nosotros en este nuevo encuentro. Desde la semana anterior hemos comenzado este ciclo de encuentros sobre los evangelios, ¿no? En el encuentro anterior ya tuvimos algún tema interesante. ¿Alguien me ayuda a contarme de qué trató aquel encuentro? Por favor, si pueden alzar la manito para Para yo darle paso. A ver, ¿quién se anima? A ver, sin miedo, alguien que haya estado en el encuentro anterior. Mónica Girón decía, pero se me fue. mientras piden nuestras casas, recuerdan, lloraban, me mandaban tremendos mensajes. Ya, Me ha hecho... Mónica Girón, entonces. A ver, Mónica, ya cuéntenos. puedes encender. Exacto. Muchas gracias, Katy. Qué gusto, Jaime. La semana pasada tuvimos la oportunidad de nutrirnos con el tema de nuestras casas, espacios de vida. Y a manera de una síntesis, hicimos un recorrido desde el tipo de casas, desde la parte arquitectónica, lo que eran las carpas, que hasta el día de hoy se lo utiliza en algunos espacios o algunos territorios de Asia Central, y las casas de diversa arquitectura, sobre todo en nuestro país. Decirte que desde ahí pudimos visualizar todo lo antropológico de lo que significa una casa, que una casa nos da seguridad, que una casa nos brinda un espacio de formación en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo educativo, los valores, etcétera, ¿no? Entonces, quedamos en que, se concluyó, desde Boris Tobar se concluyó que una casa es ese espacio que te brinda seguridad y que también en la casa es donde uno se va aprendiendo, que esta casa es más bien ese hogar, esa hoguera, y se fue antropológicamente mirando cómo el fuego, cómo a través del calor, toda la gente permanecemos unidos, ¿no? Donde se comparte varios espacios en familia y varios espacios también cuando salimos ya de casa a lo que es salir para la oikos, la parroquia, que ahora no podemos salir, que en estos espacios de casa con este nueva manera de vivir y Boris fue muy enfático en decir que no se debería llamar como es separación social, porque los hombres y mujeres seguimos siendo seres sociales, sino una separación más bien física, ¿no? Un distanciamiento físico, no un distanciamiento social.
también se pudo ver que a través de esta oportunidad que se tiene de estar en casa por esta pandemia, que no todo ha sido malo para algunas familias, que ha sido un reencuentro entre los que compartimos un mismo techo, pero que en otras partes, según las estadísticas, también se podía mirar claramente la violencia que ha podido surgir o que se ha hecho más evidente entre padres e hijos, entre parejas o entre la familia, las personas que viven dentro de un mismo techo, ¿no? Que lamentablemente eso también se ha dado. Es decir, también ya para concluir, que Jesús siempre también parte de una casa. En su casa recibió lo mejor para predicar, para poner en la praxis, y desde casa también compartió con muchos amigos. Se puso como ejemplo en la casa, por ejemplo, la casa de Pedro. Eso a breves rasgos, una síntesis de lo que habíamos tratado la semana pasada. Muchas gracias, Mónica. Muy bien, un muy buen resumen para ponernos al día y para continuar el tema de hoy. Como decía Lauren, e incluso lo habrán visto al inicio del encuentro anterior, este conjunto de encuentros que vamos a tener es sobre los evangelios, no necesariamente sobre las casas. Hemos comenzado con el tema de la casa o hemos iniciado este estudio de los evangelios aprovechando el riquísimo simbolismo de la casa en la Biblia y concretamente en los evangelios. La casa es un tema, es una clave de lectura que nos ayuda a ingresar en el mundo de los evangelios o en ese mundo donde los evangelios fueron surgiendo. Como decía Lauren, y como lo hemos visto en muchas otras ocasiones, los evangelios y en definitiva los textos bíblicos son hijos también de unos contextos de las personas que escribieron los textos y unos contextos de los destinatarios de los textos. La casa viene a ser un símbolo de esos contextos o viene a ser también una realidad que al analizarla descubrimos una serie de situaciones, de relaciones, de actores que nos ayudan a comprender a los evangelios. Pero queremos con estos estudios y con este enfoque de la casa, no solo comprender a los evangelios, sino también echar un poco de luz sobre el texto bíblico que intenta decirnos algo a nosotros hoy sobre nuestras casas. Muy bien, entonces, en el encuentro anterior, ustedes se han concentrado con Boris sobre el tema de la casa y un poquito ya han ingresado al tema desde la perspectiva de Jesús, Jesús y su casa, o Jesús en su familia, etc. El día de hoy vamos a hablar un poco de los contextos de los evangelios, igualmente apoyándonos de esta clave de lectura que es la casa. Yo voy a compartir después de unos segundos una presentación en PowerPoint con ustedes y voy a perder de vista un poco la pantalla y creo que dejaré de ver también quién levanta la mano, pero no dejen de hacerlo. En algún momento, si alguien quiere tomar la palabra, levante la mano a través de su programa, de su plataforma Zoom, y Katy me irá avisando que alguien tiene alguna pregunta. No sé si lo podríamos hacer a medida que se desarrolla este encuentro o lo dejamos para el final. En todo caso lo vamos a ir haciendo. Bueno, entonces, la casa en tiempos de los evangelios, así entonces he titulado este temita del día de hoy, ¿no? Bueno, y como habrán visto con Boris, los seres humanos, desde que aparecimos en este planeta, no tenemos casas, pero sí nos organizamos en torno a la familia o en torno a un grupo fundamental que después evolucionará como familia. Pero cuando apareció el ser humano como nómada,
llegó un momento en que se vuelve sedentario, es decir, que se queda fijo en un lugar y se apropia y vive en ese lugar. Ese lugar pronto se volverá la casa. Me imagino que en algún momento fue la cueva o en algún momento fue el bosque, no lo sé, pero en ese momento la casa como una estructura física no solamente se vuelve un mecanismo de protección y de desarrollo, sino también se vuelve un ambiente donde el grupo humano va desarrollándose, va creando conocimientos, va fortaleciendo vínculos, va protegiéndose, etcétera, ¿no? Y en todas las culturas, la casa es un símbolo que tiene muchísimos significados. Y en todas las culturas, por esos significados, por la casa hacemos sacrificios, nos enfrentamos a una serie de obstáculos, protegemos la casa, cuidamos la casa, embellecemos la casa, y no por la casa misma, sino por lo que ella significa. Los seres humanos eh, cuidamos nuestros ambientes no porque simplemente nos preocupe la materia, el objeto, el espacio, sino porque en ella nos desarrollamos específicamente la casa, ¿no? Y no existe otra institución en las culturas humanas que pueda tener el valor que ha tenido las casas. La casa siempre será un gran símbolo. Yo aquí eh, prefiero utilizar la expresión un recinto sagrado. Es un símbolo de la vida. Es un símbolo de nuestros esfuerzos por proteger la vida. Es un símbolo de nuestros esfuerzos por darle sentido a la existencia. Es un símbolo de nuestros esfuerzos por continuarnos en nuevas generaciones. Es un símbolo también que expresa nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras esperanzas. En fin, la casa, no quiero profundizar en esta perspectiva antropológica, ustedes ya lo han visto, pero ahora entremos ya a algunas nociones básicas o iniciales relacionadas ya con la Biblia. En el Antiguo Testamento no existe una palabra para decir familia. Claro, ustedes tienen Biblias y si van a buscar en el Antiguo Testamento la palabra familia, seguramente la van a encontrar, pero es porque nuestras Biblias ya están traducidas a nuestra lengua. Pero en las lenguas oficiales del Antiguo Testamento, la palabra familia no existe. Existe más bien la palabra casa. La palabra casa se utiliza para referirse tanto al edificio como a las personas que viven en el edificio, pero personas en relación familiar. Entonces, tanto la idea de familia como la idea de casa se dice en el hebreo bíblico con la misma palabra. Ustedes pueden ver en su pantalla, pueden ver en la segunda línea de la diapositiva que están, ay, ya se me fue, perdón, en la diapositiva que ahora están viendo, ¿cuál es esa palabra? Se pronuncia bait. Es lo que significaría o se traduce por casa, pero también por familia. Y en hebreo, o los judíos, cuando quieren diferenciar entre el edificio y la familia, lo único que varía es la pronunciación en la Y y la I, bait y bait, pero es en el fondo la misma raíz. Esto indica que para los judíos y la lengua bíblica, casa y familia son intercambiables, o casa y familia son palabras con significados o sentidos muy parecidos o significados y sentidos que se incluyen, lo que indica que la casa no solo se refiere a un edificio, sino que se refiere a la familia o al medio ambiente, a la morada o incluso a los elementos físicos que hacen posible la vida de la familia o la convivencia del grupo.
Hay algunos casos o hay algunos textos bíblicos en los que la palabra casa incluye incluso a objetos, al perro, a la yunta, al burro, a la tierra. La palabra casa no se refiere solamente a casa, edificio y personas, sino se refiere a todo un microcosmos en el cual la familia, el clan, la tribu, chiquita o grande, vive. La palabra casa entonces en la cultura y en la lengua hebrea tiene un sentido muy amplio. En la fe judía que escribe el Antiguo Testamento, una idea es fundamental. Dios no solamente quiere dar al ser humano una casa y no solamente quiere que viva en familia, sino que Él mismo quiere ser parte de la casa. Él mismo se ofrece, Él mismo propone que Israel o los judíos le tengan a Él como pilar y como centro de la casa, es decir, como un pilar y centro de la familia, de su corazón, de sus relaciones, tanto económicas, políticas, familiares, entre padre, madre, hijos, abuelos. Dios quiere ser el centro de la casa. Y en este sentido, la palabra casa en la Biblia también incluye a la idea de Dios en ella. Y en el hebreo bíblico es muy frecuente encontrar la expresión casa de Dios. En la diapositiva que ustedes están viendo, hacia el último párrafo, también ahí entre paréntesis, está en hebreo y con la traducción en caracteres castellanos, cómo se pronunciaría la expresión casa de Dios, Betel. Y en hebreo, fijaránse que está la misma palabra bayit, que es casa. Y la expresión casa de Dios en el Antiguo Testamento se usa para referirse al país, al espacio, al templo, al edificio, a la familia, al hogar, y en algunos ejemplos o en algunos textos, incluso la casa de Dios se refiere al universo entero. Bien, entonces continuamos. Como decía, para estudiar los evangelios puede ser muy importante y útil recorrer el sentido de la casa y la familia en el siglo I, en ese contexto en el que surgen los evangelios, pero también para comprender qué dice la palabra de Dios a nuestros intentos, a nuestros esfuerzos de construir casas. La palabra de Dios tiene una inmensa riqueza, tiene una gran luz, tiene un gran mensaje a todos nosotros como miembros, como protagonistas, como actores de casas. Y por casa, familia, me puedo referir incluso a la casa comunidad religiosa, a la casa comunidad parroquia, a la casa comunidad grupo, barrio, país, etcétera. Porque, como hemos visto, el término casa es sumamente amplio. Correcto. Continuamos. Ahora vamos a un primer gran tema. La casa en la fe y en la cultura judía. Como ya acabamos de ver entonces, para los judíos y el Antiguo Testamento, la casa tiene variados sentidos entre sí. Y además, el Antiguo Testamento de los judíos, o nuestro Antiguo Testamento, está construido desde una profunda fe en Israel como pueblo de Dios, es decir, como casa de Dios. En el Antiguo Testamento es muy común encontrar la idea de Israel como casa. Dios elige a Israel, salva a Israel, libera a Israel para permanecer en él, quiere estar en medio de él.
Dios mismo se presenta como aquel que construye a Israel, ya sea desde Abraham o desde Moisés o desde varios acontecimientos a lo largo de la historia, pero Dios quiere construir un pueblo, hacerse un pueblo. Y este pueblo, llámese Israel, Judá, a lo largo de la historia, pues el pueblo se autodenominó de varias formas, se entendía como la casa en la que habita Dios. Dios quiere habitar en medio de Israel. También en el Antiguo Testamento, la tierra que Dios le da a Israel es llamada casa. Es muy bonito en los textos del Éxodo y Deuteronomio cómo se utilizan esta palabra casa para referirse a la tierra, hablando de la casa de la vida y la casa de la muerte, la casa de la luz y la casa de la oscuridad, la casa de la libertad y la casa de la esclavitud, para expresar esta propuesta que Dios le hace a Israel al ofrecerle la tierra prometida. Los que salen de Egipto liberados por Dios serán llevados a una tierra que emana leche y miel, y esta tierra será su casa. Y esta casa, que se refiere al territorio, pero también quiere referirse a las relaciones, a la comunidad, etcétera. Esta casa tiene que ser casa de luz, casa de vida y casa de libertad, con Dios en medio de ella. También en este mismo sentido de casa-tierra, ya podríamos decir en la perspectiva de tierra como agricultura, como supervivencia con labores campesinas. En el Antiguo Testamento, los frutos que nos da la tierra, que nos da la creación, la naturaleza, son vistos como bendición de Dios. Dios se expresa a través de la tierra. Dios habla, se revela en la naturaleza. En estos pueblos antiguos, los frutos de la naturaleza o los frutos de nuestro trabajo agrícola son vistos como bendición de Dios. Por eso no es extraño que en algunos textos las sequías, por ejemplo, las inundaciones, por ejemplo, sean vistas como signos de un enojo de Dios, signos de un abandono de Dios, sean signos incluso de una maldición, según alguna antigua mentalidad judía. Y en relación con la naturaleza casa, con la tierra casa, en el Antiguo Testamento es muy fuerte la idea de que cuidar la casa, cultivar la casa, proteger la casa, es una manera de participar con Dios en la obra de la creación. Es alguna manera de entender que debemos asumir la misión que Dios le da a Adán y en Adán a Israel, el de ser de alguna forma guardianes de la creación, no para apropiárnosla, no para ensuciarla, no para contaminarla, no para acumularla, sino para proteger esta relación de casa, como lo vemos, por ejemplo, en los libros del Génesis. Y además, en el Antiguo Testamento, todavía refiriéndonos a este ambiente agrícola, campesino, los frutos de la tierra, cuando son repartidos en justicia y en misericordia, se entienden también como una manera de participar con Dios que libera a su pueblo y que además nos propone una alianza. Repartir los frutos en justicia y misericordia, cuidar y cultivar la casa para Israel y el Antiguo Testamento son como actos
que pertenecen a nuestra misión como pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento o en la casa y en la fe judía del Antiguo Testamento, el término también se refiere a casa. Ustedes encontrarán continuamente, especialmente en la segunda parte del libro del Éxodo, cuando se habla de los patriarcas, desde el Éxodo 12 hasta Éxodo 50, se encuentra usualmente también en los libros de los profetas, también se encuentra en el libro del Sirácides o el Eclesiástico, la expresión casa para hablar de familia. Así se utiliza entonces la expresión casa de Jacob, la casa de Judá, la casa de Abraham, la casa de Israel, en fin. Casa se utiliza para hablar de la gran tribu o la gran familia, que surge de un patriarca o que se identifica como un patriarca. Tomen en cuenta que Israel, antes de ser un país, era un conjunto de tribus. Y estas tribus se entendían como grandes familias emparentadas con un gran patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, como sea. En principio, Israel era un conjunto de familias, era un conjunto de tribus. Cuando Israel se transforma en un país, esta fuerza de la familia no se pierde, especialmente en el mundo campesino. En todo caso, la expresión casa para hablar de la familia se refiere al origen, a la descendencia, a las tradiciones, a las relaciones que tienen los miembros de la familia grande o de la familia chiquita, de la identidad como familia. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se habla de la casa de Israel, se está hablando de la familia de Israel o se está diciendo que Israel es familia o por lo menos que debería ser familia. Y aquí sí valdría la pena retomar, no perder de vista algo que han visto con Boris, ¿no? En la casa familia, los judíos como nosotros hoy conservamos nuestras tradiciones, ejercitamos nuestras tradiciones, acogemos a los demás, a otros les transmitimos nuestra vida, nuestros ideales, nuestros conceptos del bien y del mal, nuestros conceptos de relaciones, nuestras costumbres, etcétera, etcétera. La casa es un hogar de producción y reproducción de la vida familiar. Y así sucedía en el Antiguo Testamento o en los antiguos judíos. En la casa se vivía la fe. En la casa se hablaba a las nuevas generaciones de Dios y se oraba. A las nuevas generaciones se les explicaba por qué hacemos esto o por qué hacemos lo otro, siempre por voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento hay una hermosa oración o hay un texto muy, muy bonito que dice algo así que cuando tu hijo, obviamente en la casa, te pregunte por qué hacemos esto, tú le dirás, mi padre era un arameo errante que bajó de la tierra de los caldeos y llegó a Egipto donde fue esclavizado y Dios lo liberó con brazo fuerte y mano extendida y nos trajo a esta tierra que mana leche y miel. Esta oración, esta plegaria, este texto del libro del Deuteronomio que está ya por los capítulos del 3 al 6, en el libro del Deuteronomio, nos revela cómo en el ambiente de la casa los judíos transmitían la fe, transmitían sus costumbres, transmitían sus tradiciones, transmitían sus normas, su estilo de ser varón, mujer, de producir, de comer, de amar, de lavar los platos y de tender la cama, de cuidar al burro y de dar de comer a las gallinas, de producir la tierra y repartir los frutos de la tierra. Todo lo que es necesario para la vida
se enseñaba en la casa. Y también la oración, la alabanza y el culto a Dios. Aquí, por favor, fíjense ustedes que los israelitas, los antiguos judíos, tenían a la casa como primer lugar de presencia de Dios, de diálogo con Dios, de encuentro con Dios. Por lo tanto, de antemano vamos haciéndonos la idea de que la casa es también templo, lugar sagrado o lugar de presencia de Dios. La casa familia es también la casa de el cumplimiento de las leyes de Dios y es también la casa de el encuentro, del diálogo y del culto al Dios verdadero. En este sentido de casa familia, los judíos la entendían como un derecho y una obligación ante Dios. Entendían los judíos que teniendo casa familia, participaban de aquella misión que Dios le da a Israel desde Adán hasta Moisés, ser luz de las naciones. Otra expresión muy común en el Antiguo Testamento es casa de Dios. Bueno, este es un tema o esta es una forma de usar la expresión casa en el Antiguo Testamento muy conflictiva. Vamos a ver si soy capaz de dejar en claro esto. Si alguien tiene algún problemita, me detengo al final para escucharles o para aclarar alguna duda. La expresión casa de Dios principalmente se refiere a dos realidades. La tienda que Moisés construye en el desierto para tener en ella al arca de la alianza donde depositó las tablas de la ley era entendida como un ambiente en el que Dios mora y acompaña a su pueblo. Así entonces, aquella tienda era entendida como casa, la casa de Dios. Es una casa sagrada. A esa casa no cualquier hijo de vecina puede entrar. A esa casa hay que entrar con reverencia, en silencio, solamente a ciertas horas o solamente a ciertas fechas. Es la morada de Dios que nos acompaña. Con el paso del tiempo, cuando Israel sale del desierto, entra a la tierra prometida y luego viene David y organiza el país y luego su hijo Salomón construye el primer templo, el gran templo de Jerusalén. Ahí este templo es llamado Casa de Dios. La tienda de Moisés en el desierto deja de ser utilizada. El arca de la alianza es llevada al gran templo de Salomón. Dejan de servir los otros templos en el resto del país conformado por David después del proceso de conquista de la tierra. Aquellos templos ya no sirven. Ahora el templo de Jerusalén es el único donde mora Dios. Desgraciadamente, aquí viene el problema, desgraciadamente, con el paso del tiempo, en Israel, algunos pillos, que siempre hay alguno por ahí, grupos de poder económico, algunos sinvergüenzas, van controlando la política y el gobierno y terminan también controlando el templo y la religión. Controlando el templo y la religión, logran controlar el país para su propio beneficio, para su propio enriquecimiento. A juicio de algunos textos en el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén muchas de las veces ya deja de ser la casa de Dios para volverse un lugar de pecado, un lugar de muerte o un lugar de sufrimiento. No es nada extraño
no es nada extraño, no sería necesario mucho esfuerzo para encontrar en el Antiguo Testamento textos donde el templo de Jerusalén es visto, es denunciado, es criticado como un signo del pecado y un signo de la prepotencia de los seres humanos. Hay algunos textos donde los profetas, por ejemplo, se me ocurre ahora el profeta Sofonías o los profetas Ageo o Amós, el profeta Jeremías, donde se dice que Dios ya no habita el templo de Jerusalén, sino que Dios se ha buscado una nueva casa, que Dios está presente, que Dios se ha revelado, que a Dios se le escucha en otra casa, pero ya no en el templo de Jerusalén. Y esto es debido a que el templo se vinculó a la política, a la economía, a la ambición, al interés de unos, y desde el templo se comenzó a justificar el acaparamiento, la exclusión, la marginación, la corrupción, la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y a lo largo de la historia de Israel, muchas personas se dieron cuenta de esto. Hubieron grandes esfuerzos por enfrentar esta situación. Pero algo sucedió en el año 586 y 587, comienza el exilio de Babilonia. El imperio babilónico invade Judá, destruye el templo de Jerusalén, elimina a los nobles, a la monarquía, etc., y se lleva cautivos, presos, a muchos judíos a Babilonia. Eso terminó en el año 538. Durante ese tiempo, el templo desapareció. Los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén. Y luego será reconstruido. Pero cuando eso suceda, el templo reconstruido después del exilio de Babilonia seguirá siendo entendido y llamado la casa de Dios, pero igual vinculado a ciertos grupos que ya les conoceremos en otro momento. Bien, les decía en algún momento anterior que hablar de la casa de Dios como la casa templo es problemático en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay algunos textos en los que la expresión casa de Dios no se refiere al templo, se refiere a los pobres, o se refiere a la familia campesina, o se refiere al universo, y no necesariamente al templo de Jerusalén. Estas expresiones se encuentran principalmente en los libros de los profetas. Los profetas fueron muy críticos, fueron unas personas muy críticas de esta corrupción en la que cayó la monarquía, el sacerdocio, el templo y la religión. Los profetas ayudaron a no olvidar nunca que la casa de Dios es aquel ambiente donde se vive el proyecto de la alianza, donde se vive el proyecto de pueblo que Dios quiere que asumamos. Hoy en día, los cristianos podríamos decir que en el templo Dios se revela, que Dios nos habla en el templo, que vamos al templo para encontrarnos con Dios. Pero alguien podría estar en desacuerdo. ¿Nuestros templos hoy en día son realmente casas de Dios? Bueno, a lo mejor no hemos ido al templo parroquial en un buen tiempo, ¿no? Esta pandemia nos tiene encerrados en casa.
Algunos o algunas tienen la suerte de tener su capilla en su convento de la comunidad, pero los laicos y laicas, pues no. Últimamente a lo mejor hemos ido un poquito a la misa o alguna reunión comunitaria con todas las medidas de bioseguridad necesarias, pero en los últimos meses tal vez hemos estado alejados del templo. ¿Ya hemos estado alejados de la casa de Dios? Bueno, ahí les lanzo algunas preguntas para irlas meditando y en algún momento podríamos conversar sobre ellas, ¿no? Pero para los primeros cristianos, como podríamos conversar después también, los templos cristianos sí son lugares de encuentro con Dios, pero en cuanto son lugares de encuentro de la comunidad, porque es la comunidad la auténtica casa de Dios. La comunidad para San Pablo es el cuerpo de Cristo, es la forma, el ambiente, la manera como Cristo está presente en medio del mundo. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, ahí donde dos o más estén reunidos en mi nombre, en medio estoy yo. En el Evangelio de Juan, también esto está presente de alguna manera. La comunidad es la casa de Dios. Y esta idea que aparece en los textos cristianos no es extraña entre los judíos, porque para los judíos, por ejemplo, los profetas, es el ambiente comunitario donde se vive el proyecto de la alianza, el auténtico lugar sagrado donde Dios habla, se hace presente o donde hay que escucharle, es decir, casa de Dios. Bien, continuemos. Ahora vamos a ir a otro tema. Nos pasamos del Antiguo Testamento, no directamente al Nuevo, sino más bien a la casa en los tiempos de Jesús. Pero, a ver, déjenme recuperar esto. ¿Cómo es? Es algo de aquí. Antes de pasar a la casa en los tiempos de Jesús, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre la casa en el Antiguo Testamento. Casa familia, casa pueblo, casa tierra, casa país, casa templo, casa agricultura, casa tierra, territorio, no lo sé, o casa creación o universo. Estas han sido las grandes maneras de utilizar el término casa en el Antiguo Testamento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? A ver, Al alguien parecer, que no, quisiera Jaime. decirle, levante la mano y Katy le da la palabra. Correcto, entonces parece que todo está bien o nada está bien. Todo Hay dos quedó opciones. claro o todo quedó muy confuso. No, No, muy claro, está muy clarito. claro. Sí. Y gracias por ese aprendizaje en todo lo que es el Antiguo Testamento con el término de casa, Jaimito. Gracias. Continuamos. ¿Dónde me quedé? La casa en tiempos de Jesús. Muy bien. ¿Sí se está viendo la diapositiva? Sí, Como ustedes ya vieron con Boris, al final del encuentro anterior, Jesús es hijo de una casa, es decir, es hijo de una familia, es hijo de una cultura, es hijo de un contexto. En esa casa, Jesús se descubre a sí mismo, descubre a Dios como Abba, pero no solamente por su propio esfuerzo, sino también lo descubre
se descubre a sí mismo, descubre a Dios, descubre su misión por ese contexto. No recuerdo ahora, a lo mejor Lauren puede ayudarnos o alguien de los que nos están escuchando. ¿Quién fue el que dijo que la familia es iglesia doméstica o que Jesús descubrió su misión en sus relaciones familiares? Ahora no recuerdo quién dijo eso, pero me parece que algún texto del magisterio de la iglesia y efectivamente es así. Jesús nace, crece, se forma en la cultura judía. Jesús en esta casa cultura, en esta casa familia, chiquita o grande, no lo tenemos muy claro. En sus relaciones con mamá, con las tías, con las primas, con los primos, no lo sé. En la pobreza, en las fiestas, en la alegría de la casa, en la austeridad o en la angustia de la casa, Jesús va descubriendo su misión como Mesías. Jesús va descubriendo a Dios como Abba. Jesús va comprendiendo qué es el reino y va comprendiendo que tiene que salir a anunciarlo a todo el mundo, comenzando por Israel. Y esto se debe a que en el mundo judío, entre los judíos en la época de Jesús, como decíamos antes, la casa es este ámbito, ya no digo lugar, es un ámbito, es un ambiente donde los padres cumplen una misión. Y entre las misiones que los padres y madres entienden que han recibido de Dios está el de tener hijos, el de procrear. Aquí nos referiríamos entonces a la casa familia y en la familia al hecho de el cuidado de los hijos o de procrear y tener hijos y educarles, etcétera, etcétera, etcétera. Tener hijos, procrear hijos, es una obligación. Era vista como una bendición para la casa, era vista como una bendición para el padre, para la madre. Tener hijos era un signo de que Dios está con nosotros. Por esta razón, entre los judíos, quedarse soltero o ser estéril o quedarse viuda o viudo sin hijos era algo terrible. Era visto como algo signo de que Dios nos ha dejado o de que hemos incumplido la alianza. Por supuesto que hoy ya no vemos esto así nosotros los cristianos, o no solamente hoy, desde Cristo esta idea intentamos cambiarla, pero en el contexto de Jesús, tener hijos es una bendición. Por eso había que casarse. Y ser soltero, estéril o castrado o eunuco, lo que sea, era visto como algo terrible, una abominación, un pecado, una maldición. Claro que la casa en Israel, desde tiempos inmemoriales antes de Jesús, pero también en la época de Jesús, la casa familia estaba organizada desde esta cultura patriarcal y machista. No lo podemos negar. No creo que podamos tapar el sol con un dedo. El Antiguo Testamento especialmente tiene una idea de casa familia profundamente patriarcal y machista. En la fe de los antiguos israelitas antes de Jesús, en la cultura judía antes de Jesús y en la época de Jesús, la familia estaba organizada en torno al varón padre, al padre varón. Es lo que llamamos entonces el modelo patriarcal. Algunos le llaman patriarcalista machista. Llámese como se llame, es más o menos esto. El centro de la familia, de la casa, el propietario, el dueño, el juez, la última palabra es el padre. Él es dueño
incluso de la vida y de la muerte. Él es el propietario de todo. No mamá, no los hijos, Él. Él toma decisiones según sus criterios. Él puede divorciarse y casarse con otra sin juicio o sin dialogar o sin esperar el consentimiento de la esposa. Él puede votarle a la esposa porque quemó el arroz o quemó el agua, porque la sopa le salió salada o eh, porque no le dio un beso. Perdón que pongo ejemplos ridículos, pero en la época de Jesús, en las familias, los varones, padres, esposos, eran dueños y señores de todo. Ellos decidían sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Podían castigar, podían enjuiciar, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Esto se ve en el Antiguo Testamento, en algunos textos, principalmente del Deuteronomio. Las leyes se escribieron para favorecer a los varones, en fin. Ahora no vale la pena tratar el tema del machismo en la Biblia, pero de que está ahí, está ahí. Y recuerden, desde Jesús, los judeocristianos o los cristianos tenemos otra idea. Bien, la organización de la casa familia entonces era de tipo patriarcal. Y además, la familia la familia judía estaba profundamente apegada a las leyes del Antiguo Testamento, lo que se denomina en el texto, en muchos textos, la ley de Moisés. En esta ley de Moisés, que no se refiere a solamente, no solamente al decálogo, sino también a una gran cantidad de prohibiciones, mandamientos, costumbres que están en todo el Pentateuco, desde Génesis hasta Levítico, pasando por Deuteronomio y Números. En todo el Pentateuco está una gran cantidad de leyes, prohibiciones, mandamientos, costumbres. Todo eso se llama la ley de Moisés. Y también leyes orales que, aunque no están en el texto, eran presentadas por los rabinos y doctores de la ley como parte de la voluntad de Dios. La familia, entonces, estaba regida por esta ley de Moisés. En la ley de Moisés habían muchas leyes en referencia a la familia. Por ejemplo, yo he puesto el caso de la ley del levirato, pero hay la ley del repudio, la ley de la primogenitura, las leyes hereditarias, las leyes de educación de los hijos, las leyes de relaciones de los hijos, padres, hijos varones, hijas mujeres, en fin. Hay muchas tradiciones que especificaban qué es lo que puede hacer un hijo, no puede hacer, hasta qué fecha, hasta qué edad, en qué momento. La ley de Moisés entonces regulaba la vida familiar. Y todas estas leyes dentro de esta gran estructura patriarcal. Por supuesto que habían leyes también para proteger a las mujeres, para proteger a las viudas, para proteger a las hijas, pero en todo caso, en la época de Jesús, a pesar de esas leyes, era el ambiente, el patriarcal y el machista. Y desde ese ambiente se preferían las leyes que tienen ese mismo espíritu patriarcal y machista. Jesús eh, no es alguien peleado con la familia, ni con la casa, aunque nunca vamos a ver a Jesús teniendo familia
como familia matrimonio, esposa, hijos, ¿sí? Parece ya bastante claro, indiscutible, ya ningún historiador se dedica a fregar la vida sobre este tema. Parece ya bastante claro y un consenso entre los historiadores que Jesús no se casó, que Jesús no tuvo hijos y que Jesús no tuvo un hogar estable o una casa estable como edificio. Eso parece ya bastante claro e indiscutible. Pero eso no significa que Jesús odiara al matrimonio, que Jesús no le gustara la idea de tener hijos, o que Jesús le desagradara la idea de la sexualidad que termina en el embarazo, en la procreación y en la familia nuclear. No, Jesús alaba a las familias. Jesús se hace amigo de familias. Jesús reconstruye familias. Jesús se apiada de familias. Esto es muy común en los evangelios, ¿no? Es muy común. Pero más allá de esto, Jesús habla de la familia para referirse a su nuevo proyecto de Israel, para referirse a lo que él entiende por la voluntad de Dios Abba. Esto que Jesús llama el reino de Dios, lo presenta como familia. Familia, en el vocabulario de Jesús, habla mucho de lo que él entendía por el reino de Dios. Y así, él forma una comunidad que quiere que sea una nueva familia, símbolo, signo del reino. La comunidad que él construye, constituye con sus discípulos, van siendo entonces el mejor signo de lo que él entendía por familia. Pero la familia de Jesús, y no me refiero a José, María, no me refiero a esa, la familia, comunidad de discípulos de Jesús o la comunidad de Jesús, familia, discipular, aparece teniendo conflictos con los judíos. Jesús se arma una bronca con el mundo judío. Recuerden que Jesús tuvo enemigos. Recuerden que a Jesús le persiguieron, que Jesús fue difamado, que a Jesús le ponían trampas, le espiaban, que Jesús molestaba, que Jesús discutía, que Jesús era llamado endemoniado, blasfemo, borracho, comilón, pecador. Bueno, Jesús fue un personaje incómodo, molesto, conflictivo. Por su proyecto de Dios, por su proyecto de reino, perdón, y por su manera de entender a Dios como Abba. Y este conflicto también era con respecto a su idea de familia, a su uso de familia. El discipulado, la comunidad discipular de Jesús, nos pide a nosotros también meternos en conflictos, asumir conflictos. En los evangelios vamos a encontrar entonces que la propuesta de Jesús a nosotros hoy, a sus discípulos en aquel tiempo, nos mete conflictos con nuestras propias familias. Nuestras propias familias no pueden ser motivo, no pueden ser causa para detenernos en nuestra misión. La familia no debe interponerse con la misión que Jesús nos pide asumir, lo cual no significa así expresamente que abandonemos la familia, pero más bien habría que interpretar estas expresiones. Asumir la misión de Jesús es abandonar a nuestra familia o abandonar un estilo de familia y asumir uno nuevo.
es abandonar a nuestro padre, a nuestra madre, o más bien es cambiar de mentalidad, cambiar de modelo de relaciones, cambiar nuestra manera de ver a los otros, asumir a los otros como una nueva familia o abrirnos a los demás y con ellos construir una nueva familia. Ya no por vínculos de sangre, ahora desde la conciencia de que todos somos hijos e hijas del mismo Padre. Este sacrificio o este conflicto, abandónalo todo, deja a tu padre y a tu madre, no mires atrás, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Estas expresiones en los evangelios siempre vienen acompañadas de unas promesas, de unas ofertas más grandes, ¿no? No solamente esto de que recibiremos el 100 por 1, sino de que nos volveremos hijos de una familia más grande o que somos lanzados a construir una familia más grande. También la propuesta de Jesús, la propuesta del reino de Dios, que también puede ser llamado la casa reino de Dios, también al mismo Jesús le produjo conflictos. En el Evangelio de Marcos, aunque también en otros evangelios esto está presente, pero en Marcos es particularmente fuerte. En el Evangelio de Marcos, Jesús se arma unas broncas con con su propia familia, ¿no? Le creen loco, no le aceptan, le rechazan su familia. En estos textos, en el capítulo 3, en el capítulo 6, bueno, se dice que su madre y sus hermanos, o su madre, sus hermanos y sus hermanas están en medio de nosotros. ¿No es este el hijo del carpintero y su madre y sus hermanos no viven entre nosotros? Bueno, ahí hay algunos textos. No quiero meterme ahora en el problemita de quiénes son aquellos o aquellas a las que o a los que el texto les llama su familia. Pero sea como sea, hayan sido quienes hayan sido, su familia le creen loco, le rechazan, no le comprenden o se hacen los desentendidos. Y esto es porque el mismo Jesús entiende que la opción por el reino, el trabajo por el reino, significa salir de nuestros espacios chiquitos y abrirnos a todo hombre y mujer. Entiende que el reino es una oferta que incluye a todos. Entiende que el reino debe expresarse en una comunidad donde todos están invitados o donde a nadie podemos excluir. Exige entonces salir de nuestros espacios de comodidad, de nuestros márgenes, de nuestros esquemas y abrirnos a hombres y mujeres de toda raza, de toda condición, de toda edad. Exige llamarle, entenderle y vivirle al otro como hermano y hermana, más allá de que sea de otro color, más allá de que sea viejo o joven, más allá de que sea prostituta o monjita, más allá de que sea el obispo o un ladrón. Exige ver a todo el mundo como hermano y hermana y con él intentar construir relaciones de amor y de servicio, haciendo con él y con ella una nueva casa, familia, pueblo, comunidad. Más allá de los lazos de sangre, más allá de los lazos culturales, más allá de las normas de edad o de género, más allá de todo aquello que los seres humanos hemos construido para separarnos. Abrirnos al reino significa abrirnos a construir una comunidad inclusiva, no excluyente, por ningún criterio.
Como decía, el mensaje del reino y el mensaje de esta nueva comunidad, familia del reino, crea conflictos con los judíos. ¿Por qué? Porque derrumba, ataca, critica, por decirlo así, la propuesta del reino, critica la idea judía de relaciones entre varones y mujeres, entre padres y madres, entre padres, madres e hijos, entre adultos y niños. Critica, derrumba leyes sexuales, leyes de distribución del trabajo, de la producción, de la herencia. Critica toda esa ley de Moisés que legislaba la vida de los judíos y simplemente propone como gran criterio de relaciones el ámense unos a otros. La propuesta del reino es fuerte, no solamente en el sentido de que nos exige empeño, entrega, perseverancia, sino fuerte en el sentido de que siempre será una crítica a todo otro modelo de casa, familia, pueblo, comunidad, como la judía, por ejemplo. Jesús no nos pide, perdón, Jesús no dice que no tengamos familia, no dice que no tengamos relaciones sexuales o que no nos casemos o que no procreemos hijos. No, no dice eso. Jesús, como judío, pues tenía en buena estima la vida sexual, la vida matrimonial, pero nos pide vivir un nuevo modelo de familia, con relaciones más fraternas, igualitarias, con relaciones inclusivas. Nos pide romper el modelo patriarcalista, nos pide romper con ese modelo que separa adultos, niños, ancianos, mujeres, varones, estériles, fértiles, sanos, enfermos, ricos, pobres, cumplidores e incumplidoras. Nos pide romper ese esquema. El tema del celibato, pues ya es un tema de los cristianos que lo podríamos conversar después, pero aquí no cabe. La familia que propone Jesús, la familia que propone Jesús debe ser un signo de la familia que él mismo vive con su Padre. Estas relaciones de Jesús con Dios deben ser expresadas, vividas. ¿Pero dónde? ¿Dónde primero? En la familia. Es en la familia donde vivimos el proyecto de Dios. Primero, después en la parroquia, después en la calle, después en el trabajo. Primero con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro hijo o hija, con nuestra parentela, en nuestro inmediato núcleo familiar, ahí donde estamos. Y si usted es curita o monjita, pues en sus relaciones inmediatas con sus hermanos y hermanas, con quien ha decidido constituir familia. Ahí es donde debemos vivir las relaciones de Jesús con Dios Padre. A ver, ¿por qué no avanza? Bueno, y pasamos a un tercer tema. A un tercer tema. La casa comunidad, la casa familia, la casa reino de los cristianos, de la propuesta cristiana, de la propuesta de Jesús, va a entrar en conflicto, como decía hace un momento, con la idea de casa pueblo, casa comunidad, casa fe, casa templo de los judíos. Y estos conflictos y tensiones pues van a marcar la vida de las comunidades cristianas durante prácticamente todo el primer siglo.
Digamos que Jesús muere en el año 33 por seguir una tradición. Desde el año 33, desde que surge el movimiento de Jesús que llamaremos iglesia, hasta que termine ese siglo, el siglo I, estas tensiones entre casa cristianismo o casa cristiana y casa judía van a ser el pan nuestro de cada día, van a ser el problema cotidiano, van a ser la bronca de Pablo, van a ser la idea central en los evangelios, van a estar presentes en la vida de las comunidades y marcando de alguna manera los textos que surgirán en este período. Ya sabemos que el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo comienzan a escribirse hacia los años 50 y el primer evangelio va a aparecer hacia el año 69 o 70. Pero antes de que se comience a escribir los evangelios, la tensión entre casas cristianas y casas judías o comunidades cristianas y comunidades judías va a estar desde el principio, desde la fundación misma, el surgimiento mismo del movimiento de Jesús. Durante los primeros 10 años después de Jesús, después de su ascensión, de esos primeros 10 años no tenemos muchas informaciones. Y es porque ciertamente los cristianos no escribieron nada, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta, nos transmite algunos datos de esas primeras épocas. Pero en todo caso, la intención de Hechos de los Apóstoles no es la de contarnos así con pelos y señales, así como lo haría un periodista que narra un partido de fútbol, así como lo haría un periodista que narra o describe un accidente. No, no así. Hechos de los Apóstoles no quiere ser entonces un texto que describe con pelos y señales esos primeros años. El interés de este libro, que a juicio de muchos es el más histórico o el que tiene una mayor preocupación histórica, bueno, es cierto, pero ahora nuestra preocupación no es Hechos. El libro de los Hechos, sí, parece que nos narra algunos acontecimientos históricos, pero su interés no es historicista, no es cronista, no es descriptivo. Su interés sigue siendo de fe, su interés sigue siendo teológico. La preocupación de Hechos es hablar de cómo debe ser la comunidad cristiana y no tanto el cómo fue exactamente. En todo caso, el libro de los Hechos de los Apóstoles y algunos otros textos del Nuevo Testamento, como cartas de Pablo, sí nos transmiten algunos datos que nos ayudan a hacernos una idea de esta tensión entre casa, comunidad, cristianas y judías. Sí hay algunos datos que, como digo, nos ayudan a hacernos una idea con cierta confiabilidad históricas, una idea con confiabilidad histórica de que así fue, de cómo fue esas tensiones, conflictos entre casas, comunidad cristianas y casas, comunidad judías. Pero antes de hablar de estas tensiones, me da ganas de suspender entonces esta pantalla compartida y otra vez hacer la pregunta, ¿cómo nos está yendo? ¿Estoy hablando muy rápido, muy en difícil? Y ya son las 6 de la tarde, ya mismo me dice Lauren que me calle. No, ¿Cómo para les va? nada. Preguntas, problemas, angustias, desacuerdos.
Qué bueno que estamos viéndonos solamente por la pantalla. Si estuviera frente a ustedes, no sé qué me dirán, no sé qué me harán. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver, no sé, voy a ver a los participantes y donde caiga el dedo, a ver, donde caiga el dedo, no sé, eh, donde vea alguna foto, vista de galería, exacto, a ver dónde cae, es decir, con familia, en el más actual sentido y en el más mundano sentido, perdón la expresión, de familia. Este laico y esta laica en familia es el que tiene que hacer presente el reino, construir el reino, anunciar el reino, etcétera. Muchas gracias, Elena. Y entonces me permito continuar. Estuardo, disculpa que Katy no te dé la palabra. Lo hacemos al final. Entonces, después estás en la lista para tomar la palabra. Continuemos con nuestra exposición. Estábamos hablando entonces de estas tensiones que se dan entre casas, comunidades cristianas y judías. A ver, yo primero quiero partir de una cosa fundamental. No quisiera discutir sobre esto, pero si no queda claro, pues sí preferiría a ver que alguien levante la mano y me diga, esto no está claro. Verá, Jesús de Nazaret no aparece fundando una nueva religión distinta al judaísmo. No habla de un nuevo Dios, de un nuevo tipo de Dios. No habla de un nuevo culto a Dios. Jesús no funda una religión distinta a la religión judía. La fe de Jesús no es distinta a la fe judía. Dentro de la fe judía, dentro de su idea de Dios, dentro de su culto que Jesús no rechaza, etcétera, etcétera, dentro del mismo judaísmo, Jesús anuncia algo fundamental. Y por eso, por ese algo fundamental, Jesús vive, se desvive, acepta el conflicto, acepta la muerte y es asesinado. Y es el reino de Dios. El centro del pensamiento, la predicación y la vida de Jesús es el reino de Dios. Y esta es la idea central de las comunidades que van surgiendo en torno a él después de su muerte y su resurrección. Estas comunidades seguían siendo judías. No tenían una doctrina, una religión o un culto distinto al judaísmo. En el principio ni siquiera se autodenominaban cristianas. Será hacia la década de los 80 cuando alguien les comience a llamar los cristianos. En el principio tendrían un montón de nombres y no lo sabemos muy bien cómo se autodenominaban o se identificaban, pero eran comunidades judías. Pero vivían su fe judía centrada en una conciencia, en una fe, en una certeza. La certeza de que el reino de Dios ya está presente y de que ellos tienen la misión de ser la comunidad signo del reino. De que Jesús de Nazaret es el hombre del reino, la clave del reino, el rostro del reino. Vivían simplemente las relaciones del reino. Estas comunidades cristianas entonces eran comunidades donde el reino se quería hacer sensible, presente, visible. Es lo que hoy llamaríamos sacramento. Estas primeras comunidades cristianas entonces no querían ser religiones distintas, no querían tener un culto distinto. Lo fuerte de ellas era su estilo de vida, sus relaciones, como Jesús enseñó,
su manera de ver el mundo, de vivir en el mundo. Esto era lo fuerte en ellas, en estas comunidades. Y estas comunidades vivían, sin embargo, en tensión y en conflicto con el judaísmo que asesinó a Jesús de Nazaret. Estas comunidades tenían animadores, tenían misioneros, tanto las judías como las cristianas. En los evangelios vemos que las comunidades eran visitadas por rabinos, por delegados de los maestros de la ley, por escribas. Los judíos tenían misioneros, diríamos, y las comunidades cristianas también tenían misioneros, pero eran distintos. El contenido de la misión y el estilo de vida del misionero eran distintos. El contenido del misionero cristiano era el reino, mientras que el contenido del misionero judío era el cumplimiento de la ley. La vida del misionero cristiano no era de superioridad, sino de solidaridad, misericordia, servicio y atención. Los misioneros cristianos vivían con la gente como la gente. Trabajaban con sus manos y no se aprovechaban de los demás. No pedían sueldo y vivían de la providencia y de la misericordia de Dios. Mientras que los misioneros judíos iban bien equipados y eran fieles cumplidores de la ley. Se entendían como doctores, escribas y la divina papaya. No entraban a cualquier casa y en todo caso a la casa donde entraban siempre exigían el primer puesto y que sean saludados y alabados. El misionero judío se entendía entonces como puro, como sagrado, que no puede contaminarse tocando a un enfermo o juntándose con mujeres o comiendo comida impura, que no puede tomar cualquier agua y que no puede ensuciarse las uñas. El misionero judío, entonces, fiel a la ley y además sintiéndose como la divina papaya, mientras que el misionero cristiano es totalmente distinto. Sobre esto, interesante el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, se los recomiendo. El discurso misionero de los misioneros en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Las comunidades cristianas, obvio que fueron creciendo porque cada vez más eran buena noticia para ese Israel empobrecido y sufrido. Eran una buena noticia para ese Israel lleno de mujeres enviudadas o repudiadas o pobres y enfermas. Eran buenas noticias para ese Israel lleno de hambrientos y empobrecidos. Las comunidades cristianas no eran buena noticia para los fariseos y los saduceos. No eran buena noticia para los terratenientes y los banqueros. No eran buena noticia para los comerciantes y los militares. Para ellos más bien eran malas noticias. Eran buena noticia para aquellos que comprendían que Dios les ama, que Dios no les excluye, que su pobreza, que su enfermedad, que su abandono no es voluntad de Dios, que Dios les ama y que les llama a ser acogidos en una nueva comunidad de solidaridad, misericordia, justicia, equidad y fraternidad. Y de perdón, obviamente, de sanación, de aceptación, de cariño. Por esto las comunidades cristianas, por esto y otro más, y otra razón más, las comunidades cristianas crecen en Israel y también fuera de Israel. Y van siendo integradas por otras personas
no necesariamente judías. Y esto también va a producir tensión entre los cristianos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también en las cartas de Pablo, y lo podemos ver ahí en la pantalla, ustedes pueden ver la cita. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, pero ya desde el principio de la carta a los Gálatas, y también en el libro de la primera carta a los Corintios. En fin, ustedes pueden leer que al principio, entre los cristianos, aparecen dos maneras de comprender la comunidad, la casa familia o la iglesia, podríamos decir de una vez. Dos modelos, dos estilos, dos tipos de comprensión, de práctica de vida comunitaria, familiar, eclesial. El primero, según Hechos 7, identificado con Esteban, ustedes les sonará, ¿no? El primer mártir de la iglesia. Y luego este modelo llevado a cabo e identificado con Pablo y sus compañeros misioneros, Bernabé, Tito, en fin, los que aparecen en estos textos. Y el segundo modelo de comunidad cristiana, el que se identifica más bien con un tal Santiago, que el libro de los Hechos y la carta a los Gálatas denomina el hermano del Señor. No es Santiago, hermano de Juan, los hijos del Zebedeo, sino un tal Santiago, hermano del Señor. Permítanme encender la luz de mi presentación, que ya lo veo. Es lo que conocemos como los cristianos de la gentilidad o los helenocristianos, los de Esteban, y los cristianos judíos o judeocristianos, los de Santiago. Los primeros, los de Esteban, los de Pablo, los del cristianismo de la gentilidad o de los de la apertura a todos los pueblos, naciones y colores, piensan que el Evangelio, piensan que la fe en Cristo, piensan que la comunidad cristiana no puede excluir a nadie por su etnia, por su cultura, por ser gentil o pagano, que el proyecto del reino de Dios y por lo tanto el proyecto de casa comunidad tiene que ser incluyente, sin ningún tipo de criterio de marginación o exclusión, como hacía la ley de Moisés, que excluía a mujeres, enfermos, pobres y estériles, llamándoles malditos y no les dejaba entrar en el templo o privándoles de derechos en las comunidades y en la sociedad. Esta teología, esta comprensión de comunidad, más bien siguiendo a Jesús, siguiendo su idea del reino de Dios, comprende que la casa comunidad tiene que acoger también a los gentiles, que el cristianismo no es una cultura, que el cristianismo no es un color de piel ni una lengua, que en la casa comunidad no debemos ser uniformizados por la lengua, las culturas o las tradiciones, la nacionalidad o etcétera. Debe abrirse a otros pueblos, debe integrar a otros pueblos. Y el otro grupo, el de los judeocristianos, que decía que el reino de Dios anunciado por Jesús es para Israel y es en Israel, y que cualquiera que quiera adherirse a la comunidad cristiana primero tiene que circuncidarse y asumir las costumbres de Israel. Eran
unos cristianos que creían que hay una condición fundamental, primera, para hacerse cristiano o ingresar a esta casa comunidad cristiana, y era el de hacerse judíos. Bueno, ya me están viendo a mí, ¿no? Sí, Jaimito. Si me vieran en persona, supieran a qué me refiero. Bajito, flaquito, morenito y feo. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. En todo caso, no me parezco a un buen judío. Nadie me confundiría con un buen judío. Peor si fuera afrodescendiente y peor si fuera mujer. Peor si tuviera una herida en la cara o si tuviera alguna enfermedad visible. Pero nadie se atrevería a decir que soy judío. Y de pronto a este mestizo, andino, americano, ecuatoriano, se le ocurre hacerse judío. ¿Creen que yo sería recibido entre los judíos como un igual a ellos? No, se me admitiría como judío. Claro, dejaría de llamarme Jaime y a lo mejor tendría que asumir un nombre judío. No sé, póngame un nombre judío. Saúl o Isaac o Jacob. Bueno, Jaime a la final se traduce también por Jacob, pero tendría que cambiarme el nombre, aprender el hebreo y vestir y bailar y cantar y comer como ellos y tratar a mi esposa y a mis hijos como ellos. Tendría que volverme judío en la cabeza, en el corazón y en la práctica. Y aún así no sería igual a ellos. Sería un judío de segunda. Y esto es lo que los cristianos no comprendemos. Y este era el motivo de conflicto entre unos y otros cristianos. Entre los cristianos no puede haber cristianos de primera y cristianos de segunda. Entre los cristianos de primera, los de raza pura, y cristianos de segundo, los mesticitos venidos de otros países, que no hablan la misma lengua y que se pintan la cara y andan con taparrabo y plumas en la cabeza. O sea, eso no puede existir. Entre nosotros no hay cristianos de primera y cristianos de segunda. Esto era el motivo, el conflicto de Pablo y también a la final de Esteban con los otros judeocristianos o con los otros cristianos. Bueno, regreso. Dejé de compartir la pantalla solo para que me vean que no soy judío. En todo caso, a ver dónde me quedé. Ya. El conflicto entre casas comunidades no solamente se dio entre la casa comunidad cristiana con la judía, sino entre los cristianos también se da este problema, este conflicto. Y quizá, disculpen, no sé qué dirán ustedes, hasta el día de hoy, porque también hoy hay gente que cree que en la comunidad cristiana todos debemos ser igualitos. Hay gente que confunde todavía la fe y la iglesia con una lengua y una cultura, con el mismo rito y el mismo vocabulario. Todavía hay gente que cree que el ser casa comunidad de Cristo es aquella casa comunidad donde todos pensamos igual, vestimos igual, cantamos igual y se excluyen a un montón de gente. Todavía me parece que hay casos donde la casa, familia, comunidad de Cristo es casa de exclusión o casa club o casa refugio o casa hotel de unos cuantos privilegiados. Bueno, continuamos. ¿Todo esto a dónde nos lleva? ¿Qué concluimos de todo esto? El primer siglo, después de la muerte y resurrección del Señor, durante el primer siglo,
se da una gran variedad de comunidades cristianas. Incluso durante los primeros años, en el mismo Israel, hay cristianos de tipo galileo, cristianos de tipo samaritano, cristianos de tipo de Jerusalén. Hay cristianos de tipo pagano en Jerusalén. Hay cristianos de tal o cual color o tendencia, y los textos no me dejan mentir. En los evangelios y en Hechos de los Apóstoles hay datos que nos permiten concluir en lo que estoy diciendo. Hay varios tipos de comunidades cristianas. ¿Por qué tanta diferencia? Pues por algo muy sencillo. El reino de Dios no puede vivirse fuera de las culturas, sino que tiene que encarnarse en las culturas, tiene que asumir la vida real de las culturas. No hay que excluir eso, las culturas. El reino de Dios no se vive en el aire. El reino de Dios no es un estado de ánimo para después de la muerte, o no es la comunión espiritual de la almita con Dios. No, el reino de Dios se construye en contextos históricos. El reino de Dios se va haciendo ahí donde vivimos nuestro ser varón, mujer, marido, marida, profesional, trabajador, en la calle y en la oficina y en el mercado y en la cocina y en el baño. Ahí donde vivimos con nuestras tradiciones, costumbres y todo, ahí vamos forjando, viviendo el reino de Dios. Y esto fue haciendo entonces que surjan varios modelos de comunidades. Luego, también en el Nuevo Testamento, encontramos comunidades en Roma, comunidades en Grecia, comunidades en Turquía, comunidades en Egipto, comunidades en Persia, comunidades en Siria, comunidades aquí y allá que hablan una lengua o que hablan otra y que tienen tradiciones y que, en fin, hay comunidades y comunidades. El mismo Nuevo Testamento es un testimonio de esta gran diversidad de comunidades. Y también llegamos a esta conclusión que estos conflictos que nos acompañaron el primer siglo, y yo creo que también hasta el segundo siglo, fueron terminando de forma terrible, fueron provocando las persecuciones, el martirio y la muerte. O fueron provocando que los cristianos asumieran con Cristo también la cruz, como Esteban, y así muchos otros. Bien, vamos a ir pasando a otro tema, pero ya no se asusten que estoy por terminar. Lauren, Katy, disculparán. Los cristianos que aumentan numérica y geográficamente salen de Palestina y llegan, como dije, a otros lugares del gigantesco imperio romano. Y estos cristianos tienen que aprender a ser comunidad, familia, casa de Jesús, en medio de conflictos graves de estos lugares que ya no son Israel, con otras culturas y con otras lenguas y con otras maneras de vivir la vida. Entre estos años 30 y 70, o desde el 30 hasta finales del siglo I, el Imperio Romano se ha empeñado por el control, por apaciguar conflictos, por una llamada paz romana, que no significa paz con bienestar y justicia, simplemente era la paz impuesta desde el poder opresivo, la paz que obliga a callar y a obedecer, la paz que sofoca y ahoga el grito y el reclamo. Esa era la paz romana. La paz romana que no significaba paz y bienestar, sino paz de opresión y silencio.
en este proyecto de paz romana, el imperio controla muchos países y también el de Jesús. Se vale de 1000 artimañas, de su propio ejército y de sus propios diplomáticos. Se vale de los propios gobiernos locales o se vale de el control de instituciones locales. En el caso del país de Jesús, el control del templo y el Sanedrín. Y lo hace por medio de alianzas, chantaje, amenazas, sobornos, compra de conciencias y de votos. Lo hace por medio del terror o por medio de los impuestos. Roma controla el país de Jesús de 1000 maneras. Y lo hace, como acabo de decir, buscándose cómplices, comprándoles a cambio de tierra, a cambio de dinero, o a cambio de poder, o a cambio de respeto, o lo que sea. En general, los judíos van a tolerar a los romanos y los otros pueblos también tolerarán a los romanos, pero en el caso del país de Jesús, había la esperanza de que en algún momento Israel llegara a ser soberano. Fue muy fuerte la esperanza de que llegará el Mesías para liberar a Israel. Claro, una liberación política y militar. Y, sin embargo, por otro lado, los romanos afectaron la vida de los judíos, desde el judío campesino pobre hasta la vida del judío rico de ciudad. La presencia romana cambió la manera de producir la tierra o de tener tierra. Cambió la manera de comer y la manera de distribuir y la manera de trabajar de la gente. Los romanos impusieron su propia idea de economía, de comercio, de política, de arte, de su propia idea de relaciones humanas, su idea de persona, varón y de idea de mujer. Los romanos afectaron muchísimas cosas, provocando un terrible empobrecimiento en Israel y también provocando la desaparición de muchas tradiciones y costumbres propias de Israel. En lo económico, como decía, los romanos provocaron la desaparición del campesinado propietario, provocaron la desaparición de la tenencia comunitaria de la tierra, provocaron el trabajo colaborativo, propiciaron la desaparición del pluricultivo, propiciaron la desaparición de la distribución equitativa de los frutos de la tierra, propiciaron el trabajo asalariado que fortaleció mucho más el empobrecimiento de las familias, el abandono de las mujeres, la explotación de la mano de obra masculina, fortaleció o produjo el reaparecimiento de la esclavitud, la venta de hijos e hijas por deudas. En fin, la presencia de los romanos produjo una serie de crisis gravísimas. A veces los evangelios no nos las muestran con claridad, pero tengan la seguridad de que los evangelios se refieren también a estas crisis, a estas circunstancias. Y alguien diría qué malvados los romanos que exprimían la riqueza de Israel. No, vea, Israel era un país pobre. 1/3 del territorio de Israel era productivo en agricultura y ganadería. El resto del territorio de Israel, 2/3 del territorio de Israel, era desértico, escabroso y montañoso y seco. No era un territorio productivo para la agricultura y la ganadería. Se producía poquito y a veces y apenas abastecía al consumo local
o a algunas demandas de algunas ciudades al norte de Israel. No tenían grandes depósitos de minerales, no tenían petróleo, no tenían gas, no tenían ni oro ni plata, no tenían minas. No tenían muchos bosques como para extraer madera, no tenían grandes cultivos de plantas como para extraer aceite, no tenían grandes extensiones de tierra bien irrigadas como para producir trigo o cebada. No, no había gran cantidad de producción. Entonces, ¿por qué Roma se ensañaba con controlar tan cruelmente a este pobre paisito? Pues su interés era geopolítico. Su interés era hacer con el tiempo de Israel una gran base militar para invadir Oriente, para invadir Persia. Su interés era el de hacer frontera para extender el imperio en otro momento. Por eso los romanos se ensañaron con este lugar del mundo, controlándole y manejándole a toda costa. Siendo un país chiquito, siendo un país pobre, improductivo, podríamos decir, los romanos lo veían como una pieza clave en todos sus planes militares y políticos de la época y para sus planes posteriores. La fuerza, el control de los romanos sobre Israel y las crisis que ellos provocaron en la vida de los judíos también se expresaron en una gran cantidad de conflictos armados y violentos. Aquí yo menciono unos cuantos, como por ejemplo el episodio del año 39 o el episodio del año 52. En el año 39, los romanos en Israel quisieron cumplir una orden del emperador Calígula, que era la de instalar en las principales capitales del imperio, Jerusalén, por tanto, la estatua del emperador y el culto al emperador. Entonces los romanos quisieron meter la estatua del emperador Calígula en el templo de Jerusalén. Ya habían comenzado introduciendo en el templo de Jerusalén unos símbolos romanos y eso ya había alterado los ánimos de los judíos. Cuando por fin se supo que se acercaba la estatua de Calígula y que ya estaban preparando el sitio en el templo para ubicar la estatua de Calígula, se armó una bronca terrible. 10,000 judíos le hicieron un boicot y se acostaron en el templo, ofreciéndose como mártires antes de que entre la estatua. Se oponían a aquello. Y bueno, la oposición fue tanta que los romanos desistieron. Y en eso apoyó también que en la misma ciudad de Roma, en el centro del imperio, el emperador Calígula fue asesinado en el año 41. Entonces eso detuvo el conflicto. Pero esto ya comenzaba a ser una muestra de una serie de altercados, en este caso por un tema religioso. En el año 52, se dio un conflicto ahí entre galileos y samaritanos y murió un galileo importante. Los galileos pidieron a los romanos que se haga justicia. El procurador romano, un tipo llamado Cumano, no les paró bola y se armó una revuelta por la falta de administración de justicia. Los galileos tomaron la justicia en mano propia, incendiaron aldeas samaritanas, mataron, asesinaron, luego llegaron los romanos, reprimieron a los revoltosos, mataron a un montón de galileos y se armó la bronca. Fue el inicio de algo más grande que llegaría después.
Fuera de Israel, en la ciudad de Alejandría, los romanos matan a un montón de judíos de la comunidad de esa ciudad. Y eso vinculado a una serie de conflictos que se estaban dando en el país vecino, en Israel. En ese año, en el 66-67, estalla una terrible guerra que se llama la Guerra Judeo-Romana, que los historiadores judíos y romanos nos la cuentan, y de ella tenemos muchos datos y muchas informaciones, y que terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Estos grandes conflictos, pero también conflictos chiquitos, conflictos locales, igual de sanguinarios o igual de violentos, y todos producidos por estas tensiones entre cristianos, judíos y romanos. Bien, en este contexto, no solamente que le toca vivir a Jesús de Nazaret y anunciar su proyecto del reino, su proyecto de casa, familia, pueblo de Dios, sino en este contexto también los mismos cristianos tienen que luchar para pensar cómo ser, cómo encarnar este proyecto de Jesús. Y en este contexto van a aparecer los evangelios. En este contexto, los autores de los evangelios, los autores del Nuevo Testamento, van a luchar por iluminar la fe, por iluminar el camino, la vida cotidiana de esas comunidades. Recordando a Jesús, pero también reflexionando sobre la realidad. Igualito como estamos intentando nosotros. Tratamos de cumplir el proyecto del reino, pero sin perder de vista la realidad que estamos viviendo. La realidad de la pandemia, pero también la realidad de la corrupción y la realidad de la violencia y la realidad de la injusticia y la realidad de la pobreza y la realidad del machismo en nuestras familias y del machismo afuera de la casa. La realidad de falta de casa, la realidad de familias descompuestas, la realidad de jóvenes y la realidad de adultos que vivimos situaciones de muerte y de injusticia. En estas realidades estamos luchando por ser casas familia. Y se terminó. Esa ha sido la última diapositiva. Entonces, ya, ahora sí, son las 7 de la noche. Qué terrible. No, muchas gracias, Jaimito, por esa excelente explicación. Dios le pague por el tiempo. Esta inversión no será en vano. Todos estaremos sacándole el jugo. Pero me gustaría, ya le he pedido a Ernesto Bilbao que